cirujano. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Que arenas en... Bienvenidos a la Hora Republicana. Fuma mis venas. Un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. Como en las... En colaboración con Radio Son los Barrios. Porque donde unas... Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad republicana. Noticias internacionales. Liz Truss en Reino Unido dimite como primera ministra de Reino Unido tras 45 días en el cargo. Es la líder más breve en la historia del país y la cuarta conservadora en caer en 6 años. La premier Liz Truss ha anunciado este jueves su dimisión al cabo de menos de 45 días de su llegada a Downing Street por presiones de su propio partido. Truss pasará a la historia como la mandataria más breve en la historia del Reino Unido y como la cuarta líder conservadora en caer en 6 años tras las dimisiones sucesivas de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson desde el 2016 y tras el voto a favor del Brexit. El anuncio se produjo tras el encuentro de Truss con Graham Brady, el presidente del Comité Parlamentario 1922, que le trasladó el sentir general de los diputados Tories tras el fiasco de su presupuesto y las dimisiones de Wasi Wharton como secretario del Tesoro y Suella Braverman como secretaria de Interior. La guerra marcha según el plan de la Rain Corporation. Según Mario Dinucci de la Ray Voltaire, esta guerra sorprende solo a ignorantes. El guión ya había sido redactado hace 3 años por la Rand Corporation, que lo vendió primero al Congreso de Estados Unidos y después a la Casa Blanca. Estados Unidos, la Unión Europea y diferentes países ya han donado a Ucrania unos 100.000 millones de euros en material bélico, dinero que directa o indirectamente siempre sale de los bolsillos del contribuyente. Ese monto se mantiene en constante aumento y ahora nos anuncian que la Unión Europea entrenará 15.000 militares ucranianos en 2 campamentos, uno en Polonia y el otro en un país miembro de la Unión Europea. En la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, el secretario general de ese bloque bélico, Jens Stoltenberg, informó: después del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, hemos multiplicado por 2 nuestra presencia en el mar Báltico y en el mar del Norte, con más de 30 navíos. Mientras tanto, el origen del ataque se ve confirmado por el hecho que ahora se impide la participación de la empresa rusa Gazprom Rus, copropietaria de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, en las investigaciones sobre las explosiones submarinas. Moscú tiene pruebas de que además del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, también hubo un intento de volar el gasoducto Turk Stream, el único que queda intacto para enviar el gas ruso a Europa, aunque Stoltenberg asegura que la OTAN no es parte del conflicto. También hay pruebas de que las más de 22 toneladas de explosivo utilizadas en el atentado contra el puente de Crimea salieron de Ucrania y transitaron por Bulgaria, país miembro de la OTAN. A pesar de todo, Rusia se declara dispuesta a iniciar negociaciones para alcanzar una solución política, pero el G7 cierra toda posibilidad de negociar al plantear como condición previa la retirada total e incondicional de Rusia. Así que la guerra avanza según el plan elaborado desde 2019 por la Rain Corporation,
por cuenta del Pentágono, atacar a Rusia por su flanco más vulnerable, el de su economía dependiente de la exportación de gas y petróleo. Operar para que los países europeos de la OTAN incrementen sus propias fuerzas en una función antirrusia y a aportar a Ucrania ayudas letales, explotando el punto más importante de vulnerabilidad exterior de Rusia. Letonia tortura a los inmigrantes ilegales que no son europeos. Amnistía Internacional revela que Letonia utiliza la tortura contra inmigrantes ilegales no europeos, mientras que los inmigrantes ilegales europeos son recibidos dignamente, principalmente los ucranianos. Cazas rusos abaten a 100 terroristas en el norte de Siria. Unos 100 terroristas han sido abatidos durante el ataque de los aviones de guerra de Rusia contra la base de entrenamiento de los extremistas en el norte de Siria. China llama a sus ciudadanos a abandonar Ucrania ante la grave situación en el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a sus ciudadanos a abandonar el territorio de Ucrania a causa de la tensa situación actual en materia de seguridad del país, informan los medios locales. 17 millones de yemeníes sufren inseguridad alimentaria. La subsecretaria general de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas ONU, Joyce Masuya, informó el domingo que 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en Yemen. La Unión Europea ha defendido este lunes establecer una misión de entrenamiento europeo a los militares ucranianos, sin aclarar si habría de otras nacionalidades. Así que la Unión Europea se mete de lleno en el conflicto, dinero, adiestramiento de soldados y mucha propaganda. Se desplegará fuera de las fronteras de Ucrania, pero dará un fuerte apoyo al ejército ucraniano, ha señalado Borrell, para confirmar que Polonia será uno de los Estados miembros que acogerá la operación de adiestramiento a reclutas y mandos ucranianos. El ínclito y animador de guerras Borrell dijo que los ministros aprobarán una sexta tanda de 500 millones de euros para facilitar el suministro de armamento a Kiev a través del mecanismo de paz europeo, lo que eleva hasta 3.000 millones el apoyo militar europeo desde el inicio de la guerra. Y en Italia se suceden manifestaciones con un grito claro: OTAN y la Unión Europea, déjennos en paz. Las principales ciudades italianas tuvieron protestas contra la política de su gobierno, exigiendo a las autoridades que abordaran los graves problemas socioeconómicos del país causados por la subida de los precios de la energía y los alimentos. En Roma, los participantes escribieron en sus pancartas: OTAN y Unión Europea, déjennos en paz. Fuera de Italia, de la OTAN, detengan las sanciones a Rusia. Uno de los líderes de la asociación de las es ayudante del fiscal Palermo, Antonio Ingroia, aseguró a Sputnik que, según los sondeos de opinión, alrededor del 60% de los italianos no está de acuerdo con la política de Roma hacia Kiev y Moscú. En Nigeria no existe en la prensa, pero ayer se levantó una huelga en la enseñanza que duró 8 meses. Profesores universitarios públicos de Nigeria han suspendido una huelga por salarios. Pone fin, al menos por ahora, a 8 meses de turbulencia educativa en el país. El presidente del Sindicato de Personal Académico de Universidades, ASU, Emmanuel Osodeke, pidió a los maestros que regresaran al trabajo el viernes
pero agregó que los problemas que provocaron la huelga aún no se habían abordado satisfactoriamente. Y en Alemania, el gobierno se niega a informar sobre quién saboteó el gasoducto. El gobierno federal está ocultando información importante sobre los presuntos ataques a los gasoductos, incluso al Parlamento. La diputada de izquierda del Bundestag, Sarah Wagenknecht, alberga esta sospecha después de haber realizado 3 consultas al Ministerio de Asuntos Económicos y al Ministerio de Asuntos Exteriores. OTAN inicia ejercicios nucleares en medio de tensiones con Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha comenzado este lunes los ejercicios de disuasión nuclear en Europa con la participación de 14 países. Las maniobras denominadas Steadfast Nun se llevarán a cabo hasta el 30 de octubre y en ella tomarán parte unas 60 aeronaves de diversos tipos, incluyendo cazas de cuarta y quinta generación, aviones de reconocimiento, aviones cisterna y bombarderos estratégicos B-52, de acuerdo a un comunicado de la Alianza Atlántica. Estados Árabes Unidos acusa a Josep Borrell de comentarios racistas luego de comparar a Europa con un jardín y al resto del mundo con una jungla. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos calificó de racistas y discriminatorias las declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, realizadas en la inauguración de la nueva Academia Diplomática Europea en Bélgica, informa la agencia emiratí WAM. Francia vive histórica jornada de lucha con decenas de gremios en huelga. Los trabajadores y trabajadoras franceses viven una jornada de huelga con decenas de gremios en huelga al largo conflicto en los depósitos de las refinerías de Total Energies, donde los sindicatos reformistas han firmado corriendo la paz social, pero que el grueso de los empleados ha continuado con las reivindicaciones. Se han unido hoy sectores claves como el transporte y la educación. En Haití, miles de personas se manifiestan contra el anuncio de una nueva invasión. Mali se enfrenta con dureza a Francia en la ONU y le dice clarito lo que son. Denuncian ante ONU actividades militar-biológicas de Estados Unidos en Ucrania. Rusia, China, Venezuela y Cuba, entre otros países, denuncian desde la ONU la falta de transparencia de Estados Unidos sobre sus actividades militar-biológicas en Ucrania. Disturbios, represión y detenidos en el aniversario del estallido social en Chile. La conmemoración del tercer aniversario del estallido social en Chile se vio empañada este martes por disturbios, saqueos y choques entre la policía y manifestantes, reportaron medios locales. Violentas represiones policiales contra los manifestantes en las protestas en Francia. Violentas represiones policiales contra los manifestantes se registraron este martes en Francia durante las protestas convocadas por sindicatos contra el aumento del costo de vida. Arabia Saudita desea unirse al BRICS. Riad tiene la intención de adherirse al bloque BRICS conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, señaló el pasado domingo Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, informa Sunday Times. La declaración fue hecha durante la visita de Estado del mandatario a Arabia Saudí. Estados Unidos recurre a reserva energética estratégica
En respuesta a recorte de la OPEP, el gobierno de Estados Unidos anuncia venta de 15 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo para bajar los precios del combustible. Los últimos tripulantes de avión retenido venezolano salen de Argentina. Las autoridades argentinas, tras la autorización judicial de salida del país, devolvieron el lunes los pasaportes a los 5 tripulantes del avión de la empresa de transporte Aerocargo del Sur. Los ejecutivos venezolanos Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, y los iraníes, el piloto Kolamerza Qasemi, el capitán de vuelo, y el ingeniero de refuerzo. Irán replica a Borrell, la era del colonialismo ha acabado. Irán critica la mentalidad colonial del jefe de la diplomacia europea, que describe a Europa como un jardín rodeado de una jungla potencialmente violenta. Estados Unidos recurre a reserva estratégica en respuesta a recorte de OPEP. Según la oficina de prensa de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ha pedido al Departamento de Energía que esté listo para avanzar en la vía de ventas significativas adicionales de la reserva estratégica de petróleo este invierno si es necesario. Indonesia demanda a Países Bajos devolución de patrimonio cultural. En Colombia, Petro ha dicho Estados Unidos prácticamente está arruinando todas las economías del mundo. La guerra marcha según el plan de la Rand Corporation. El guión ya había sido redactado hace 3 años por la Rand Corporation, que lo vendió primero al Congreso de Estados Unidos y después a la Casa Blanca. A pesar de todo, Rusia se declara dispuesta a iniciar negociaciones para alcanzar una solución política, pero el G7 cierra toda posibilidad de negociación. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y como todos los miércoles se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, Salud y República. Buenas tardes a todos, Salud y República. Y un servidor, César Alfonso Viñas, y antes de dar paso a la tertulia política económica, vamos a escuchar la música de Alí Primera y el tema Los que mueren por la vida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral,
Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Ali Primera en la hora republicana con el tema Los que mueren por la vida, y volvemos al análisis internacional. En Italia, los resultados de las elecciones del 25 de septiembre, las perspectivas políticas, fue cuando ganó la extrema derecha, Fratelli d'Italia, el FDI, el partido de extrema derecha dirigido por Giorgia Meloni. Hubo un rechazo masivo a esta farsa electoral. El dato más relevante de las elecciones del 25 de septiembre es el desplome de la participación popular al voto, solo el 63,9%. El fenómeno de la abstención resulta ser estructural y creciente, afectando actualmente a más de un tercio del electorado, el 36,1%, lo que equivale a unos 4 o 5 millones de ciudadanos. Avanza la extrema derecha, la coalición de centro derecha alcanza el 43,8% de los votos y se va hacia un gobierno aún más reaccionario. Se está preparando un gobierno antiobrero, belicista y autoritario, el más reaccionario desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y vamos también a España, porque ha habido una multitudinaria manifestación tanto en Bilbao como en Madrid, en defensa de salarios, pensiones y lo público. Pensionistas, trabajadoras, jóvenes, miles de personas de todos los territorios del Estado español llenaron el centro de Madrid de reivindicaciones de derechos, de lucha, de alegría en defensa de las pensiones, contra la pérdida del poder adquisitivo y por salarios dignos, un grito y una lucha común por lo público. Bueno, hemos visto recientemente la manifestación en Madrid, y previo a ello, pues también en Bilbao venían habiendo movilizaciones y los pensionistas pues en la calle reivindicando sus derechos, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que se une con el poder adquisitivo de la en generalidad de la población por el alto aumento de los precios. Hemos traído las imágenes que hemos podido recabar de estas movilizaciones, tanto en Madrid como en Bilbao, para que sea muestra de la lucha que se mantiene este sector.
La Asociación Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas en Madrid el 15 de octubre en defensa de todo lo público, el sistema público de pensiones, la sanidad, la educación, los servicios sociales. La lucha es el único camino. ¡Campeones! Soy unos campeones, me cacho en la mar. Chicos. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro. También te están robando. Es la lucha de mañana. La lucha de hoy. Es la lucha de mañana. Para todas, todas, todas. Para todas, todas, todas. Sí. 1, 2. Que nos suban el IPC, porque está la inflación. ¡Fiscal! ¡Es un robo social! Parar un poquito. Adelgazarán seguro. Todo el adelgazamiento. A ver. ¡Fuera, ladrones! Y aquí queremos mostrar otra vez todo nuestro reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores en activo y a cuantas organizaciones sociales y sindicales toman parte en esta manifestación. Manifestación espectacular que ha marchado sobre Madrid para exigir la defensa del sistema público de pensiones. Los salarios y las pensiones deben ir ineludiblemente justas. Quieren que paguemos la crisis y también la guerra. Las movilizaciones han empezado. ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones!
La marcha que fue convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, y a la que se han adherido sindicatos, coordinadoras de pensionistas de distintas partes de España, así como a jóvenes y personas de todas las edades que se han sumado en una multitudinaria manifestación de más de 25.000 personas del sábado 15 de octubre para exigir la revalorización de las pensiones y los salarios justos conforme al índice de precios de consumo. La marcha fue convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Bueno, pues se mantiene en el tiempo el movimiento pensionista por mantener las pensiones para las personas mayores. Esto es un clamor, como hemos visto y como viene sucediendo a lo largo del tiempo. Aquí lo hemos reivindicado y hemos traído pues las luchas según han sido noticias y las hemos contenido. La participación, como vemos, ha sido muy nutrida, que luego vienen expresando por otros medios, en particular la prensa y las televisiones, pues que no hay una exigencia clamorosa en la calle, y vemos que sí la existe, y además que esto no parece que vaya a bajar de tono por lo que supone de exigencia y de clamor por parte cada vez de más población. Bueno, pues también en España, todo va unido a este tema también del IPC, ¿no? De defender el sistema que sostiene las prestaciones públicas. Está el tema de la pobreza, que crece en España también a un ritmo galopante. Así es, ya esto es un clamor y también se hace eco fuera de nuestras fronteras, que nos llama la atención, que no suele ser especialmente España noticia, y cuando lo es, pues es por malas noticias en particular. Y efectivamente la pobreza crece y las colas de las personas que van a los bancos de alimentos pues también crecen, y crecen de manera escandalosa y ostentosa, ¿no? Hemos traído algún vídeo que ahí muestra las imágenes, como decimos. En España aumenta la pobreza y con ella el número de personas que acuden a comedores populares. Según un estudio de la Universidad de Barcelona, más de 6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en el país. Y quienes acuden a los comedores sociales no son solamente personas sin empleo. Son días de alto voltaje en Los Cármenes. Voluntarios alistan cajas con alimentos para los más necesitados de ese barrio de Madrid. Cada vez son más las familias con ingresos que requieren ayuda, una consecuencia directa del fuerte aumento de los precios. Ha cambiado mucho hace 3 meses y nada, pues hemos tenido que recurrir aquí mediante nuestros servicios sociales. La inflación en España superó el 10% en julio y también en agosto. Fue la más alta desde mediados de la década de los 80. Y si bien los precios vuelven a bajar, la creciente demanda de los servicios del comedor social alarma a los voluntarios. Llevamos un promedio de aumento de 10 familias semanales. Y bueno, nos empieza a preocupar porque tenemos una limitación como entidad. El gobierno socialista lanzó varias medidas para paliar el impacto del alza de los precios, como ofertas de transporte público gratuito o la subvención de combustibles. El Ejecutivo español también prevé gravar temporalmente al 1% más rico de la población para financiar las medidas de su lucha contra la inflación. Estamos en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Hemos visto un vídeo de la Deutsche Welle sobre cómo crece la pobreza en España. Así es como analizan nuestro país desde una visión desde fuera, desde Alemania. Y Liz Truss, pues lo dimos en las noticias, ha dimitido tras solo 45 días en el cargo al admitir que no puede cumplir su mandato
Rishi Sunak se perfila ahora como el favorito para sustituirla como premier al frente del gobierno, aunque Boris Johnson también podría ser candidato. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido dentro del partido Tory y qué circunstancias, qué decisiones tomó Liz Truss para que ahora pues haya producido una crisis en Reino Unido y haya tenido que dimitir? Bueno, la noticia es que, algunas noticias es que la han dimitido. La han dimitido. Las propuestas que trajo de rebajarle los impuestos a los ricos y mantener el gasto público, pues no lo vieron bien los compañeros, parece ser, los compañeros de partido. Y más que los compañeros de partido, las corporaciones financieras, y parece ser que del exterior, que son donde han venido las grandes presiones para revertir las políticas que quiso poner en marcha, y presionaron directamente al poder, a la libra directamente, en los mercados financieros, de manera que la libra cayó en caída libre, y esas fueron las alarmas que se encendieron, lo cual hace entender que son los poderes financieros, y aquí entraría desde mi punto de vista el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y lo que está detrás de estos poderes, que es la Casa Blanca, la que presionó directamente para que Liz Truss se fuese y dejase el cargo en el Reino Unido. Unido a todo esto se estaría el hecho de querer pagar la deuda que iba a generar el hecho de rebajarle los impuestos a los ricos, lo que iba a dejar de ingresar bastantes miles de millones el Reino Unido, y el gasto público de mantenerlo iba a aumentar la deuda que ya tiene de por sí el Reino Unido, y que parece ser que aumenta a 150% del Producto Interior Bruto del Reino Unido, lo que hizo remover esto. Y curiosamente lo que llama la atención es que querían mantener el pago de impuestos los ricos, que no querían la rebaja, incluso aumentar el gasto público, o sea, el gasto de impuestos, lo que llama poderosamente la atención. Hay una explicación, se supone que siempre hay una explicación en este caso, y sería pues la grave crisis social y ya alimentaria y energética, por supuesto, lo que se une a la producción y a la debacle en la que se encuentra el Reino Unido, del más modo que podemos verlo incluso para que lo vean los oyentes y los que vean las imágenes. A ver. Ayer se anunciaban las cifras. Millones de familias británicas están saltándose comidas, una comida al día, o no comen durante un día por falta de dinero, porque tienen que elegir entre calentar sus casas este invierno con el aumento de los precios de la energía o dar de comer a sus familias. Una situación realmente crítica que es resultado de la crisis tan fuerte del capitalismo británico. Y esta situación no es solamente de Gran Bretaña. Condiciones parecidas existen en Francia, donde hubo una huelga general el martes, en Grecia, donde se prepara una huelga general para el 9 de noviembre, en el Estado español, en Alemania y en otros países hay situaciones parecidas, ¿no? Es decir, nos estamos en el preludio de una gran crisis social, de un estallido social en toda Europa este invierno. Bueno, pues vamos a ver la cronología del mandato de Liz Truss, que va unido pues a toda esta crisis económica que sufre Reino Unido. La primera ministra más breve de la historia de Reino Unido. La primera ha durado 44 días tras ascender al cargo al día siguiente de ser proclamada líder del Partido Conservador, del Partido Tory, el pasado 5 de septiembre. Liz Truss fue nombrada primera ministra el pasado 6 de septiembre, el día siguiente de ganar las primarias del Partido
Conservador. El 5 de septiembre Liz Truss se proclama vencedora de las primarias Tories frente a Rishi Sunak. Sucede a Boris Johnson al frente del Partido Conservador tras la dimisión de este acorralado por los escándalos. El 6 de septiembre se convierte en la primera ministra del Reino Unido tras recibir el encargo de formar gobierno por parte de Isabel II. 8 de septiembre, apenas 2 días después, la reina fallece en el castillo de Balmoral, en las tierras altas escocesas, en las Highlands, tras 70 años de reinado. El 23 de septiembre, el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, anuncia una histórica bajada de impuestos como parte de su nueva política económica. El anuncio desata el temor de los mercados y la cotización de la libra esterlina frente al dólar se hunde a mínimos en décadas. En otras iniciativas se anuncia la rebaja del tipo máximo del IRPF del 45% al 40% para las rentas altas. Las medidas anunciadas suponen 50.000 millones de alivio fiscal en un momento de gran incertidumbre económica, de crisis económica y una inflación que roza los 2 dígitos. El 26 de septiembre el Banco de Inglaterra y el Ejecutivo intervienen para frenar el desplome de la libra y de los bonos de la deuda pública, lo que amenaza la solvencia de los fondos de pensiones. El 3 de octubre, Truss se ve obligada a dar marcha atrás en su rebaja fiscal y trata de descargar toda la responsabilidad en Kwarteng. Se elimina la supresión de la rebaja en el tipo máximo del IRPF para las rentas altas. La Premier retira la mayor parte de su rebaja de impuestos y trata de salvar su cabeza al destituir a Kwasi Kwarteng como ministro de Economía. Truss anuncia que se mantendrá la subida del impuesto de sociedades del 19 al 25% prevista para abril. Su supresión había sido una de sus promesas durante la campaña electoral Tory. El 19 de octubre, la ministra de Exteriores, Suella Braverman, presenta su dimisión tras cometer una infracción técnica de normas de seguridad al enviar un documento confidencial sobre política migratoria desde su correo electrónico personal. El 20 de octubre, Truss presenta su dimisión como primera ministra del Reino Unido tras apenas un mes y medio en el encargo. Bueno, pues esta ha sido el breve mandato de Liz Truss, la premier británica. Y bueno, vamos a dar un descanso antes de pasar al siguiente tema con la música de Ali Primera y el tema Techos de Cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en
las casas de cartón, qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. La Hora Republicana, un programa de la plataforma Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana Ley Primera y su tema Techos de Cartón. Y bueno, pues seguimos con el tema que está más candente en los medios de comunicación, que es la guerra de Ucrania. Hemos traído un vídeo del analista Isaac Vigo anunciando pues que deben parar la guerra y bueno, recurrir a la vía diplomática. Una guerra que tiene efectos no solamente los más dramáticos son sobre las personas, sobre la clase trabajadora, son los que sufren las consecuencias de esa guerra. También tiene efectos económicos y geopolíticos. La guerra de Ucrania pues está acelerando algunas tendencias que ya se apuntaban en el orden económico y geopolítico internacional. La invasión rusa y la respuesta de Occidente pues han generado problemas en la economía global que ya estaban, sobre todo en el ámbito de las materias primas y la energía, aunque también en sectores industriales y servicios, en un contexto de creciente inflación y cadenas de valor ya muy tensionadas, que ya se estaban redefiniendo tras la pandemia. La invasión rusa de Ucrania está trastocando la globalización comercial y financiera y reescribiendo los equilibrios geopolíticos y globales. Bueno, hemos traído también un vídeo, ¿no?, sobre un analista, Isaac Vigo, anunciando que paren la guerra. Sí, pidiéndolo de manera explícita, porque efectivamente, como Isaac comenta, la diplomacia pues está un poco al margen del tema. Vamos a escuchar a Isaac y luego comentamos algún tema. Bueno, yo tengo mucha simpatía por el pueblo ucraniano. He tenido familia que murió en Ucrania en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Pero justamente porque tengo simpatía por ellos y por los rusos, creo que es hora que se acabe esta guerra, que tiene el grave peligro de transformarse en la primera guerra nuclear de la historia de este planeta, que sería catastrófico no solamente para los humanos, sino para toda la vida del planeta, donde elevarían las temperaturas, etcétera. Entonces yo creo que es obligatorio encontrar una salida. Y el gran problema que yo veo es que no se quiere llegar a una salida. No veo ninguna disposición de los países occidentales a buscar un acuerdo con Rusia. Primero, han querido que Ucrania entre a la OTAN, lo cual es una provocación, porque nunca Irlanda, que es un país independiente, y que era parte del Reino Unido, nunca quiso entrar un bloque con los soviéticos, con los chinos, con los cubanos, con los nazis, contra el Reino Unido. Pero acá la OTAN ha querido que Ucrania entre a la OTAN. Han alentado, le están dando armas a Ucrania, armas muy sofisticadas a Ucrania, y el propio gobierno ucraniano dice que en los hechos ya son parte de la OTAN. Entonces, esta situación está generando un impasse, y yo no veo una solución
de un punto de vista de triunfo militar de una u otra parte. No creo que Ucrania pueda ganar ni que Rusia pueda avanzar más. Tiene que llegarse a un acuerdo de paz inmediatamente, un cese al fuego. Se tiene que aceptar de que los territorios ucranianos de habla rusa tengan derecho a un referéndum para su autodeterminación, que el ruso vuelva a ser idioma oficial y que Ucrania no sea un país que pertenezca a ningún pacto militar. Y de esta manera, logrando una paz, se va a lograr bajar los precios de la energía, se va a evitar el problema de una posible hecatombe nuclear, y se va a hacer que la mayoría de los trabajadores que viven en Europa y también del mundo no estén pagando por los costes de esta guerra con las tremendas alzas de carburantes. Aquí en Inglaterra se habla de que el gas puede subir 5 veces, lo cual va a ser devastador porque el invierno va a ser muy, muy fuerte y la gente tiene que estar conectada a la calefacción casi las 24 horas, o van a tener que coger o morirse de hambre o morirse de frío. Entonces la solución yo creo que tiene que llevar inmediatamente a un acuerdo de paz y que de una vez se acabe esta guerra fratricida entre eslavos y que tiene el peligro de ser la primera guerra nuclear. Esta guerra es mucho más peligrosa que la crisis de los misiles de Cuba hace 6 décadas atrás. Y yo creo que es urgente que todos los países del mundo y los pueblos del mundo exijan que se acabe esta guerra de una vez por todas, hay un cese al fuego y que empiecen las negociaciones de paz y el suministro normal de carburantes, de fertilizantes, que es otro sector que viene siendo afectado, que está afectando también a la agricultura. Bueno, pues es Isaac, que habla desde Inglaterra, habla desde un país que ya hemos visto en la situación en la que se encuentra y que la opinión pues es muy loable. Hemos escuchado a otros presidentes, concretamente desde México, AMLO pues ha pedido también que se halle una salida diplomática al tema, al conflicto que hay en Europa, en Ucrania. También desde Irán han pedido que se pare la guerra, que le den salida diplomática, y China, en Venezuela, Bolivia y algunos países más, Colombia incluso, desde que Petro también se encuentra como presidente, pues lo ha pedido. Tenemos en la reciente Asamblea de las Naciones Unidas, estos países son los que han alzado la voz pidiendo la diplomacia y el uso de la paz para solucionar los conflictos. Es triste, pero tiene razón también Isaac Biglo, como dice, Occidente se obceca en negar la salida razonable, la salida parlamentaria y diplomática a este conflicto, y no se comprende cuáles son las razones de ninguna de las maneras. Yo no le encuentro explicaciones lógicas. Bueno, detrás de esta guerra en Ucrania también está en Europa la guerra por el gas, una escasez de suministros. 35 barcos gaseros de Estados Unidos están esperando para descargar el gas, que la mayoría viene de ese país. Es el que está, digamos, de alguna manera saliendo de la crisis, beneficiándose de toda la situación, vendiendo armas y aportando el gas y el petróleo a un precio muy elevado, porque es de esquisto, de fracking. Y también hay un rejuego entre Estados Unidos y Alemania. Alemania acaba de perder su acceso al gas ruso, solo podrá obtener de Noruega una sexta parte de todo el volumen de gas que importaba de Rusia, y se ha enredado cada vez más en el conflicto ucraniano, poniéndole sanciones a Rusia, que la han perjudicado, obligado por Estados Unidos, por el grupo otanista, por Occidente. Al mismo tiempo, Alemania se convierte en trampolín de las acciones secretas de la OTAN, aunque ese bloque bélico actúa precisamente en contra de los intereses alemanes. El conflicto actual parece especialmente opaco si no se tienen en cuenta los vínculos entre los straussianos estadounidenses, los sionistas revisionistas y los nacionalistas integristas ucranianos. Esto es lo que defiende Thierry Missan en la red Voltaire. La guerra en Ucrania
tiene un efecto de distracción. Solo vemos ese conflicto armado y olvidamos que solo es parte de un enfrentamiento de mayor envergadura. Eso dificulta la comprensión de lo que sucede en el campo de batalla y también impide percibir correctamente cómo el mundo va reorganizándose y la evolución en el continente europeo. Todo comenzó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Biden se rodeó de una serie de colaboradores que ya había conocido cuando era vicepresidente, los straussianos, discípulos del filósofo Leo Strauss. Los straussianos son como una pequeña secta que cambia de color político, son republicanos o demócratas, según la etiqueta política del presidente de turno. Sus miembros, casi todos judíos, siguen las enseñanzas orales del fallecido Leo Strauss. Están convencidos de que los humanos son malos y las democracias débiles, tanto que no fueron capaces de evitar el exterminio de los judíos y que tampoco podrán hacerlo en el futuro. Creen que solo podrán sobrevivir si crean su propia dictadura y conservando el control de esta. Bueno, esto es lo que defiende, no es que tengamos exactamente la opinión de Thierry Sam, pero es interesante de vez en cuando pues leer lo que escribe en La Revolter. Lo seguimos a Thierry Meyssan porque apoya sus reflexiones con datos duros, que se suele decir, y que son difíciles de rebatir cuando se trata de este tema. Efectivamente, la guerra es comprensible que haya sucedido en Europa, que se jacta de ser ilustrada, de tener una ilustración y de tener una historia que está ahí, que parece ser que no se ha entendido, no se han enterado los que parece ser los que hoy gobiernan en la Unión Europea, salvo que existan pues algún tipo de presiones que se escapan a la vista de los observadores, y ya hay que entrar ahí pues a las reflexiones para buscar una explicación. Con esto viene pues lo que se anuncia, aunque no se dice, pues lo que viene, una guerra por el gas, que se ha apuntado curiosamente en un vídeo que hemos visto por aquí, que curiosamente de la Deutsche Welle. No es precisamente a lo mejor de un país que está en contra del régimen, como Venezuela o Cuba o Corea del Norte, ¿no? Efectivamente, que puede decirse que están sesgados, ¿no? Sino que la Deutsche Welle pues nos anuncia no de manera directa, pues que se avecina una guerra por el gas, como has comentado, Germisan o alguien. Hay 35 barcos, otros dicen que son 100 los barcos que están varados en el mar. Según Telesur son 100, ¿no? Parece que hay otras noticias que sean 100 los barcos los que están ahí, y el motivo es por el acaparamiento. Podemos ver cómo lo comentan la Deutsche Welle en las noticias recientemente, no sé si de esta mañana o de ayer por la mañana, no recuerdo muy bien. En este resumen que hace de la noticia. Vamos a verlo cómo lo comentan ellos. Seguimos hablando de energía. Europa se enfrenta a una escasez de suministro después de la suspensión del suministro del gas ruso. Una represalia de Moscú ante las sanciones económicas que le impuso Occidente después de la invasión a Ucrania, que completa ya 238 días. Europa salió desesperada buscando sustitutos como el gas natural licuado, pero varias decenas de barcos que cargan con este gas no atracan en España, y esto está poniendo de relieve la precariedad de la infraestructura europea para este nuevo modelo energético. La nueva terminal de gas natural licuado, o LNG por sus siglas en inglés, en Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, está casi terminada, será la primera del país. Otros países están más avanzados. En España ya hay 6 terminales a las que llega gas licuado, por ejemplo del norte de África. El problema es que sus puertos se encuentran al límite de sus capacidades. Más de 35 barcos cargados con gas esperan turno para amarrar. Enagas, la empresa responsable de la red española, anunció que algunas terminales han tenido que rechazar entregas porque los depósitos están llenos.
Si las retenciones no terminan pronto, los barcos podrían buscar otros puertos fuera de Europa y, por tanto, agravar la crisis energética del continente. La Comisión Europea parece consciente del problema. Dada la importancia del gas licuado como fuente de energía alternativa al gas ruso, tenemos que hacer más. El problema es que aún tenemos que esperar a que se construyan estas nuevas terminales en algunos de nuestros Estados miembros. Si la terminal de Wilhelmshaven, que se construye a contrarreloj, está disponible este invierno, Alemania podría recibir aquí una quinta parte del gas que hasta ahora importaba de Rusia, siempre y cuando los contratos con Estados Unidos y los países suministradores de África y Oriente Próximo no se malogren. Y volvemos con Diego Rivera, que también nos va a aclarar sobre este asunto. Cuéntanos, Diego, ¿por qué estos barcos siguen flotando en el mar en lugar de atracar y descargar este gas natural licuado que Europa necesita con urgencia? Efectivamente, este es un fenómeno muy interesante y esto se debe, entre otras cuestiones, a que cerca del 33% de la capacidad de regasificación, es decir, de estas terminales que transforman este gas natural licuado que están en los barcos hacia un consumo en tierra, se encuentra en España, 33%, ¿no? En la península ibérica. Y hay una conexión muy limitada en gasoductos, en infraestructura al resto de Europa. Entonces vemos que también el almacenamiento en España está, Enagás lo anunció, al 93%, y además ha habido una reducción en la demanda industrial. Entonces, es decir, la capacidad de recepción de ese gas natural licuado que en efecto necesita el resto de Europa, en España, en la península ibérica, está prácticamente al máximo, y Enagás anunció que reducirá a solamente 6 slots, 6 espacios, la recepción de estos barcos por semana, y que esta medida probablemente se regularice hasta la primera semana de noviembre, ¿no? Es decir, entonces tendremos un par de semanas donde probablemente estos barcos seguirán en un número más o menos mayor flotando alrededor de ahí. Un punto que me gustaría aclarar también es que estos barcos en menor medida, ¿cierto? Pero generalmente usan esta parte en el Mediterráneo flotando porque es un punto estratégico para movilizarse, ya sea más dentro sobre el Mediterráneo, al norte de Europa o bien a otros destinos en Asia, ¿no? Entonces también hay una parte de eso. Diego, Europa está irrumpiendo en el mercado de gas natural licuado con pujas millonarias después de que Rusia cerrara el grifo. Ahora se atascan los buques con GNL en las costas españolas. ¿Está acaparando Europa? ¿Y qué pasa con las posibilidades de gas de otros países en economías más pequeñas? Efectivamente, es un tema delicado que ya hemos visto consecuencias de ello de manera dramática en Pakistán. Por ahí de junio hubo una serie de barcos que estaban contratados y que debían llegar ahí, y que, dado a la puja por precios más altos en Europa, esa empresa decidió redireccionar sus barcos y enviarlos hacia Europa. Esto lo hemos visto, y si uno ve los números, India, Bangladesh, Pakistán son los países que más han sufrido con esto, pero también ha coincidido que ha habido una reducción en la demanda, por ejemplo, con el año pasado, de algunos importadores que por diferentes motivos han tenido una reducción en su demanda de gas natural licuado. China y Brasil son dos ejemplos de ello. Sin embargo, me gustaría recalcar que conforme avance el invierno y aumente la demanda, no solamente en Europa, sino también, por ejemplo, en el noreste asiático y en Norteamérica, esto se puede agudizar, y digamos, acaparamiento, como bien le llamas, de Europa, se puede agudizar y se va a convertir en una guerra pujante entre quién paga más, ¿no? Y entonces los países que tengan menos ingresos para contratar esos barcos pueden estar en una situación muy complicada, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado cómo se puede convertir, o ya se ha convertido, en una guerra el tema de acaparar energía, en este caso el gas, por parte de Europa, gas que estaba destinado incluso para otros países, y que por el tema de los precios las empresas dan la vuelta a los barcos que están en alta mar para redirigirlos a Europa, donde por lo visto, como hemos visto también y comenta la Deutsche Welle, pues no tiene capacidad de descarga ni de dónde acumular y almacenar
estas capacidades gasísticas, lo cual genera un nuevo problema. No se puede perder de vista que el tiempo que el barco no descarga sigue cobrando, porque el barco lleva gas, pero hace un trabajo de trasvase, en este caso de combustible. Hasta que no lo descargue sigue generando factura, lo cual la factura aumenta del gas. Esto se repite otra vez, como vimos con la pandemia, robándose los suministros que iban de un puerto a otro y que iban de un aeropuerto a otro, y cuando llegaba el avión en el medio del viaje, pues había cambiado de manos la mercancía. Se va de manos, y esto al final pues repercute en conflictos internacionales. Bueno, pues hacemos un descanso con la música de Alí Primera y La patria es el hombre. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho. La patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. La 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 y la 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 y la y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su vida. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho. La patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria muchacho, 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 que para la patria. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón.
en la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Lara, 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 y lara, 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 y lara, lara, con color de mariposas, que los hombres de mi patria valga más que todas las cosas. Yo le puse su florecita, pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposas, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposas, que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. Ali Primera en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. La patria es el hombre. Hablábamos de este grupo oligárquico que eran los straussianos, que están esperando, al parecer, su nuevo Pearl Harbor que pueda afectar a la población estadounidense para imponer sus ideas. Los straussianos se dedicaron entonces a provocar deliberadamente a Rusia, animaron a los nacionalistas integristas ucranianos a bombardear a los ucranianos rusoparlantes de la región del Donbass, donde se proclamaron las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y a preparar una ofensiva simultánea contra los habitantes del Donbass en Crimea y de Crimea. Moscú, consciente ya que de Kiev nunca pondría en aplicación los acuerdos que había firmado en Minsk, venía preparándose desde 2015 para un enfrentamiento mundial y consideró que el momento había llegado. Una fuerza de 300.000 soldados rusos entró en Ucrania para desnazificar el país. En el Kremlin consideraban con toda razón que los nacionalistas integristas ucranianos, cuyos abuelos colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, comparten la ideología racista del Tercer Reich, es el batallón Azov. Eso también puede parecer chocante, pero es sobre todo porque los libros de referencia de los nacionalistas ucranianos nunca fueron traducidos a las lenguas occidentales, ni siquiera el nacionalismo de Dmytro Dontsov, el padre del nacionalismo integral. Es cierto que nadie sabe qué hizo Dontsov durante la Segunda Guerra Mundial, pero todo el mundo conoce los crímenes que perpetraron sus discípulos Stefan Bandera
y Yaroslav Senko, quienes se pusieron enteramente al servicio de Hitler. Bueno, terminamos con un último vídeo, el coste de la vida en Europa, y después damos paso a la actualidad republicana, a las noticias estatales. De la vida y los efectos de la anunciada crisis energética en la Unión Europea ocasionan que en muchas capitales del viejo continente los ciudadanos salieran a marchar para expresar su descontento al manejo político de sus gobiernos frente a tal situación. El efecto boomerang de las medidas y sanciones contra Rusia por parte del bloque europeo ante el conflicto bélico con Ucrania parecen afincarse ahora mucho más sobre los bolsillos de sus habitantes. ¿Lograrán los 27 encontrar una solución en conjunto para intentar reducir los efectos negativos en su población de las políticas tomadas contra Moscú? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Miles de personas en diferentes países de la Unión Europea salen a las calles contra el incremento del costo de vida. Denuncian la inacción de las autoridades europeas al respecto. Hodně dlouho čekáme na to, aby se konečně rozhýbala a ulevila těm obrovským nákladům, které jsou od elektřiny až po základní potraviny. A dneska už to nejsou jenom základní potraviny, ale téměř vše. A vláda se tváří, jako kdyby se vůbec nic nedělo. No určitě zastropovat ty ceny těch energií a vlastně i ceny potravin. Prostě je to neunositelný, to už nejde. L'autunno perché sarà un autunno molto caldo in Italia e noi come giovani saremo al fianco dei lavoratori e dei sindacalisti. Infatti non è possibile che le bollette siano aumentate del 60%, non è possibile che in Italia ancora una volta a dover pagare le scelte dei criminali che ci stanno a governare sono noi, siamo noi giovani, sono le classi popolari. A pesar de las diferencias, los líderes de la Unión Europea intentan encontrar una ruta conjunta para contener la subida en los precios de la energía. Una de las medidas que cuenta con el visto bueno de la mayoría de los países es la compra conjunta de energía. One thing is very clear, there's a broad support that next spring, at the end of the winter, when our storages will be depleted, it is of paramount importance that we have a joint procurement of gas so that we avoid to outbid each other, but that we have a collective bargaining power and that we put that in place. Pero respecto a la introducción de un tope al precio del gas, se mantiene la división debido a que, según varios países miembros, hará difícil asegurar el suministro. We are supporting the price cap if it doesn't hinder the security of supply, because if we are on the market, in the world market, competing for the LNG, for example, if our region has a price cap and the other regions don't have a price cap, then we will just be out of gas because nobody sells us the gas. La crisis energética en Europa inició después que, bajo la presión de Estados Unidos y en respuesta a la operación militar en Ucrania, los gobernantes europeos dieran el paso de cortar las exportaciones de gas y petróleo de Rusia. En reacción, Moscú inició el corte del flujo de gas desde junio, lo que ha supuesto un duro coste para los ciudadanos europeos y un importante daño a la economía de los países del continente. Потому что именно российская трубопроводная нефть, она самая дешевая из того, что можно представить для европейских потребителей, как в нефтеперерабатывающих заводах, так и нефтехимических. Все эти санкции вводятся как раз для ухудшения жизни европейских граждан, как ни парадоксально, и для увеличения себестоимости продукции из Европы.
Actualidad republicana. Noticias estatales. Movilizaciones sindicales, todos a Madrid el 3 de noviembre, unidos contra la patronal. Empezamos el año con todas las instituciones del capital incluidas, claro está, la patronal y el Banco de España, uno de sus principales adalides, clamando por la rápida firma de un pacto de rentas que permitiera repartir las pérdidas que en la economía provocaba una inflación desbocada. Incomprensiblemente, el gobierno y sindicatos callaban entonces. Recién firmada la reforma laboral que dejaba en pie gran parte de los recortes impuestos por Rajoy en 2012. Según ellos, se debían repartir los costes que la guerra de Ucrania había provocado en la economía española y que había llevado a la inflación a cuotas desconocidas desde hace más de 30 años. Era cierto, el incremento del coste del proceso de producción y distribución ha traído como consecuencia pérdidas empresariales que justifiquen semejante pacto de rentas, que no es otra cosa que un acuerdo para descargar sobre los trabajadores las consecuencias de la crisis. Hace unos días, el propio Banco de España, partidario, como decimos, del reparto equitativo de los costes entre los agentes de producción, afirmaba que los excedentes empresariales crecieron con intensidad, de modo que los niveles de rentabilidad medios se situaron en valores cercanos a los de 2019 durante el primer trimestre de este año, y el resultado de las empresas se sitúa el 6,7% por encima del nivel previo a la pandemia. Algunos afirman que el brutal incremento de los precios y la crisis son producto de la guerra de Ucrania, de los problemas provocados por las medidas adoptadas por Rusia, que han acarreado un incremento desconocido hasta ahora del coste de combustibles, de la pandemia y sus consecuencias en los circuitos de distribución. Evidentemente, esos factores han influido en la situación agravándola, pero los datos están ahí, son tozudos. Estos son algunos. El salario de los trabajadores españoles ha aumentado el 48% en lo que llevamos de siglo XXI, pero la inflación en España ha aumentado un 50% en ese tiempo. El presupuesto militar español de 2023 equivale a la suma de casi todos los ministerios de vocación social juntos. Continúa la defensa del agua en Extremadura. Bajo el lema "Por una gestión sostenible, agua para la vida", Ecologistas en Acción se reunió este miércoles en Mérida para continuar su actividad de defensa ambiental y denunciar la insostenibilidad del desarrollo del regadío en Extremadura. Más de 13 millones de españoles estaban en riesgo de pobreza en 2021, casi el 30% de la población. Defensa crea una nueva unidad para rastrear disidentes en Internet. Las Fuerzas Armadas pondrán en marcha un órgano llamado Centro de Fusión de Información que se encargará de hacer notas y productos de inteligencia. Para trabajar en estas áreas, el Estado Mayor de Defensa ha comenzado a autorizar la compra de tecnología y programas informáticos con destino al Centro de Fusión de Información. Estos programas permiten, por ejemplo, monitorizar las redes sociales y detectar publicaciones sobre determinados temas. Ya hay 4,8 millones de personas pobres y 10 millones en riesgo de serlo en el Estado español. En Andalucía, la educación primaria se desangra. El cierre de unidades públicas de primaria se ha incrementado un 250% este curso respecto al anterior. Grupo Alcón presenta un ERE para 185 empleados. El último ajuste laboral dentro del sector cerámico de Castellón tiene como protagonista el Grupo Alcón, que ha presentado un expediente de regulación de empleo ERE para 185 empleados más un paro temporal ERTE de 550 profesionales. Duralez detiene la producción durante 5 meses y activa ERTE para 250 trabajadores por el coste energético. Duralez ha decidido detener temporalmente la producción de su horno de vidrio, concretamente
durante 5 meses con el objetivo de ahorrar energía y aplicar un expediente de regulación temporal de empleo ERTE para 250 empleados, según ha informado la compañía francesa de vajillas de cristal. Crece la pobreza, miles de personas atendidas en centros asistenciales. Un total de 28.552 personas sin hogar han sido atendidas en centros asistenciales de alojamiento y o restauración en 2022. Huelga indefinida en la sanidad madrileña contra el plan de Ayuso para reorganizar los SUAP. Los sindicatos y la Consejería de Sanidad se han visto esta mañana de nuevo las caras en una reunión extraordinaria con un único punto del orden del día: nuevo modelo asistencial de urgencia extrahospitalaria, un encuentro para abordar la reorganización de los SUAPs cerrados desde la pandemia y que el gobierno de Ayuso llama ahora puntos de atención continuada, PAC. Dos de cada 5 profesores universitarios tienen un contrato de 544 euros al mes. Desde la Plataforma Estatal de Profesores Asociados llevan años denunciando esta situación. A su juicio redunda en el deterioro de la enseñanza. En primer lugar, porque se da la circunstancia de que algunos docentes terminan impartiendo clases que no se corresponden estrictamente con su especialidad profesional. Los sindicatos convocan 3 días de huelga en Renfe. UGT y comisiones obreras han decidido convocar una huelga para el 28 de octubre y 7 y 11 de noviembre. El gobierno plantea que los bancos ayuden a las familias cuya cuota hipotecaria suba más del 30%. La pobreza se cronifica en Madrid, mientras el gobierno regional no hace absolutamente nada. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español, así se los hemos contado. Y tanto Juan Ramón como yo nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta el próximo miércoles con un Viva la República. ¡Viva la República!